En el mes de octubre conmemoramos la lucha contra el cáncer de mama. Para concientizar y reflexionar al respecto, les traigo un caso clínico relacionado con esta patología. Principalmente los puntos que quiero abordar son las demoras en el diagnóstico que ocurren en países en vías de desarrollo para los pacientes que no tienen obra social, no tienen seguro social. Segundo, que en el contexto de una pandemia mundial como el que estamos sufriendo, esas demoras se exageran aún más, se exacerban mucho más. Y tercero, la necesidad de la sensibilidad de parte del personal sanitario, sea médico, sea administrativo, sea funcionario de gobierno, para poder dar respuesta a la emergencia sanitaria de la pandemia sin desatender casos como el de la paciente que le traigo hoy de ejemplo. Esta paciente, como vemos, resumiendo el caso clínico que se los dejo ahí como para que lo puedan leer, simplemente lo traigo de ejemplo porque es una paciente que empezó con síntomas y le empezaron a pedir, como normalmente se piden, los estudios que hacen falta para llegar a un diagnóstico. Ella se tocaba una tumoración y bueno, se le pidieron los estudios de rigor para estudiar eso. Sin embargo, ella en el contexto, en el peor momento de la pandemia, de las restricciones, sintió miedo, sintió temor, sintió que era más peligroso para ella el coronavirus que ese tumor que se tocaba en la mama y desistió de hacerse los estudios y bueno, como pueden leer ahí en el resumen, luego dejó pasar un año prácticamente, retoma los estudios, termina de hacérselo, era un cáncer de mama avanzado y bueno, actualmente la paciente ya se encuentra finalizando la quimioterapia que le llamamos neoadjuvante para reducir el volumen del tamaño del tumor y luego va a ser operada. Pero a lo que quiero llegar es que si se hubiese diagnosticado más tempranamente, quizás los tratamientos hubiesen sido menos agresivos y siempre el pronóstico es mejor cuanto antes empecemos el tratamiento y no nos demoramos tanto como en este caso. Hay 3 motivos por los cuales en este caso que les traigo hoy hubo una demora. El primer motivo es el motivo de que normalmente en los países en vías de desarrollo las personas que no tienen obra social tienen una demora en el acceso a hacerse estudios, el acceso a la salud. En el caso puntual de las patologías mamarias o del cáncer de mama, lo recomendable es hacerse un chequeo mamográfico una vez al año a partir de los 40 años. Esta paciente no se los venía haciendo los chequeos, entonces ahí ya empezó a generar una pequeña demora. Normalmente un paciente, estamos hablando fuera del contexto de la pandemia, si consulta recién cuando tiene algún síntoma, que puede ser dolor en la glándula mamaria, puede ser palparse un tumor en la glándula mamaria, puede ser, por ejemplo, tener pérdida o secreción por el pezón. Si la persona recién va a consultar cuando tiene un síntoma, ya está consultando un poquito tarde también, ¿no? Pero mi consejo es que apenas nota ese síntoma, concurra al médico, porque hay mujeres que aún sintiendo esto, demoran la consulta. Tratan de disimular como que no es nada, se autoengañan que no es nada y demoran la consulta y ahí tenemos ya la primera demora, ¿no? Porque una vez que realizan la consulta, van a demorar en conseguir el turno con el médico ginecólogo, generalista, clínico, médico de familia, que seguramente le va a pedir estudios para analizar el síntoma que ella presenta. Pero después, recordemos que va a haber una demora en conseguir turno para hacerse cada estudio, ecografía, mamografía, e inclusive con muy buen criterio hay colegas médicos que aprovechan que la paciente viene preocupada a consultar por esto y aprovechan y pedimos análisis clínico, lo cual está muy bien, ¿no? Pedir un Papa Nicolau, pedir un chequeo más general, una ecografía ginecológica, por ejemplo. Entonces, la paciente ahí va a tener otra demora más hasta que consiga turno para realizarse todos esos estudios y cuando consiga todos esos estudios volver al médico que se le solicitó y supongamos como en el caso del caso clínico que les traje hoy, si esos estudios dan un resultado de sospecha de patología maligna de la mama, de un cáncer de mama, hay que seguir avanzando y hay que hacer una biopsia y hay que generar un turno y hay que pedir turno con un especialista en patología mamaria, un mastólogo. Luego que acceda a la biopsia ya vamos sumando días y días y semanas y quizás pasó más de un mes y estamos sin diagnóstico.
Por eso digo que aunque no estemos en contexto de pandemia, si una persona no tiene obra social, demora. Normalmente todo esto demora. Supongamos que ya se hizo la biopsia, después tiene una demora adicional más hasta que consiga turno con el oncólogo para que el oncólogo determine cuál va a ser el tratamiento. Como en esta paciente que era un cáncer de mama y ya el tumor estaba tan grande que la decisión de tratamiento era hacer quimioterapia para reducirlo y recién luego poder operarlo. Pero bueno, yo les dije que había 3 motivos por los cuales se podía demorar el diagnóstico. En el caso de esta paciente vimos todas estas demoras que puedan ocurrir que son normales. Y el número 2 es el contexto de la pandemia, porque evidentemente la paciente no tenía al comienzo diagnóstico de cáncer de mama, lo que tenía era un síntoma, que era el tumor en la mama. Y ella puso en una balanza un tumor en la mama sin diagnóstico y el coronavirus. Y evidentemente sintió más temor del coronavirus y decidió dejar de hacerse los estudios mamarios para resguardarse del coronavirus. Es una decisión que tomó la paciente que también demoró muchísimo el diagnóstico. El tercer factor que demoró el diagnóstico es de parte del sistema sanitario. El sistema sanitario tendría que tener la posibilidad de manejar la emergencia sanitaria de la pandemia, que en ese momento estaba muy grave, falta de camas en terapia intensivas, etcétera, etcétera, todos los médicos abocados a eso. Pero igual con un poco de humanidad y sensibilidad se podría haber logrado, no solo de los médicos, también de los personales administrativos, quizás de organismos de gobierno, trabajo social, desde la parte de psicología, desde cualquier punto del lado de sanidad, del personal de sanidad, se le podría haber ayudado a esta paciente para que acceda finalmente al diagnóstico, que era una biopsia de ese tumor, ¿no? Bueno, entonces, en conclusión, les traje este caso como paradigmático de un ejemplo de lo importante que es. 2 cosas. No esperar tener un síntoma para recién hacerse los estudios, sino que a partir de los 40 años hacerse periódicamente la mamografía. Y la segunda enseñanza que nos trae este caso es que aunque estemos en un contexto de pandemia, ahora que estamos finalizando octubre de 2021, ya no hay restricciones como había antes, pero supongamos que en el futuro alguien que está viendo este video después de esta fecha, meses después, si algún día volviésemos a estar en una situación como la que estuvimos antes, de restricción de circulación y todo, para limitar los contagios de una pandemia, siempre hay que tratar de tener esa sensibilidad humana del parte del personal sanitario de, mientras solucionamos la pandemia, mientras atendemos las urgencias de la pandemia, tampoco no descuidar casos como el de esta paciente. Entonces, bueno, espero que este video sirva para tomar conciencia y si alguna mujer que está viendo este video tiene algún síntoma, como les repito una vez más, no dudar en consultar. Si no tienen ningún síntoma y tienen más de 40 años, hacerse la mamografía una vez al año. Y en el caso de que hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, bueno, ya sabemos, entre 10 y 15 años del caso de cáncer de mama que hubo en la familia más joven, ahí hay que empezar a hacerse los chequeos, tener un médico ginecólogo de confianza para hacerse un chequeo periódicamente. Bueno, me demoré mucho en hacer este segundo video de esta serie de videos de historias reales de consultorio, pero bueno, voy a intentar hacer videos un poco más seguidos. Este video ya lo tendría que haber hecho hace como 20 días, pero tuve un accidente mientras lo estaba, no un accidente, un incidente leve, gracioso, que mientras lo estaba filmando mi gatita que se llama Greta, tiró el micrófono, me tiró el teléfono y quedó ahí el video a medias. Y después ya no tuve tiempo de volver a conectarme para filmarlo. Así que bueno, voy a intentar hacer este tipo de videos para concientizar y para dejar una enseñanza a los pacientes más seguido. Así que bueno, les dejo un saludo y si me quieren apoyar, ya saben que es importante suscribirse al canal. Si les gusta el video, poner la manito de que les gustó, porque eso genera de que YouTube le ofrece la posibilidad de que vean este video a más usuarios de YouTube. Nada más que para eso. Suscribirse y ponerle como que les gustó el video es algo muy importante. Interactuar, o sea, escribir en los comentarios
qué les gustaría, otro tema que les gustaría que conversemos. Yo encantado, así que les dejo un abrazo y un cordial saludo y bueno, gracias por ver estos videos.